Si saben que Zacarías, el capítulo 12, versículo 10, dice que Dios le dijo: yo quiero derramar un espíritu sobre la casa de David y sobre Jerusalén, un espíritu de gracia y oración. Y dice el texto que cuando Él derrama ese espíritu de gracia y oración, vamos a llorar. Cuando no tengamos la presencia de Dios, vamos a lamentarnos como aquella madre que pierde a su hijo único. Y vamos a llorar como aquella persona que pierde a su hijo primogénito. A esa experiencia Dios quiere que usted y yo lleguemos. Y por eso Él nos dará un espíritu de gracia y oración. Para que cuando nos sintamos ese espíritu de gracia y oración, nosotros sintamos lo que siente una madre cuando pierde a su hijo único. Cuando nos sintamos que tengamos ese espíritu de gracia y oración, lloremos como aquella mujer que ha perdido a su primogénito. Ese es el espíritu que Dios quiere darle a su iglesia, y es el espíritu que Él nos va a mostrar si nosotros le buscamos de todo corazón. Y por eso en ese primer momento queremos orar para que Dios nos dé ese espíritu, un espíritu de gracia y oración. Un espíritu que cuando nosotros sintamos que Dios no está con nosotros, lamentemos su ausencia como aquella madre que lamenta la pérdida de un chico único. Un espíritu de gracia y oración para que lloremos al no sentir la presencia de Dios como llora aquella madre que ha perdido a su primogénito. A esa experiencia Dios quiere que usted y yo lleguemos con Él. Pero para eso tenemos que hacer de Dios el centro de nuestras vidas, depender de Él siempre. Yo no sé tú qué has hecho lo más importante de tu vida. No sabemos en esta mañana en qué estamos pensando. No sé qué hay delante de nosotros. ¿Qué pensamiento es lo que más nos atrae? ¿Quién es lo que más nos atrae? En esta mañana Dios quiere que para que tengamos ese espíritu de gracia y oración, Él sea el centro. Y por eso vamos a orar, para que Dios nos dé ese espíritu de gracia y oración. Y quiero invitarles para que por favor, allí donde estén, nos vamos a poner sobre nuestras rodillas y vamos a orar. Oremos. Querido y buen Dios que estás con nosotros, tu presencia no es solamente en el cielo. Tú has dicho, Señor, que si tu pueblo se humillare, si nos arrepintiésemos de nuestros malos caminos, tú escucharás nuestras voces y nos darás lo que nosotros pidamos. Y para eso necesitamos, Señor, un espíritu de gracia y oración. Necesitamos tener una vida que constantemente dependa de ti, estar siempre delante de ti. El enemigo sabe que nosotros somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos, y quiere que nosotros tengamos delante de nosotros a alguien o alguna cosa para que no veamos lo más importante de nuestras vidas, a Cristo Jesús, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Hoy cada persona que está aquí, Señor, tal vez tiene dolor, tiene amargura, tiene sufrimiento, tiene llanto, tiene tristeza, porque es lo que está contemplando y eso refleja. Permite que en esta mañana, al oír tu palabra, podamos verte a ti, que tengamos delante de nosotros a Cristo Jesús y que podamos reflejar ese espíritu de gracia y oración hasta tal punto que nosotros pedimos y tenemos la confianza de que tú nos escuchas. Querido Padre, no permitas que ninguna persona de este lugar salga sintiendo su vida vacía, sin propósito, sin rumbo. Que sienta que delante de él y de ella está Cristo Jesús, que está su amigo, su Padre, su Salvador, su Redentor, la persona más importante para cada uno de nosotros. Que sienta que tú le abrazas en este momento, que sienta que tú le dices: hijito mío, tus pecados te son perdonados. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aunque padre o madre se olvidaren de ti, yo nunca me olvidaré de ti. El que a mí viene, yo nunca le echo fuera. Que cada persona que está aquí reciba la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús y la verdad nos hará libre.
Te lo pedimos de todo corazón, no porque seamos perfectos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino porque tú hiciste todo posible en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Es que no he podido compartir el link porque le di al que no era y mandé el de la tarde y ya se me están comiendo los minutos, el tiempo, ¿no? Y dije que eran 15 minutos. Ok, 30 segundos. Libro de Job 34:32 dice lo siguiente: muéstrame lo que yo no veo, y si estoy haciendo mal, no lo volveré a hacer. Otras versiones dicen: muéstrame lo que hay delante de mí que no estoy observando. En esta mañana nuestro espíritu de gracia y oración debe decirle al Señor: Señor Jesús, muéstrame lo que está delante de mí que yo no estoy observando. Yo no sé qué es lo que estamos observando nosotros, porque lo que uno observa frecuentemente es a lo que más atención le da. Y la Biblia nos dice que nosotros somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Y quiero mostrar 3 principios bíblicos para que podamos entender un poco el tema de esta mañana. Salmos 38:17 dice: en verdad estoy a punto de caer, y mi dolor está siempre delante de mí, decía el salmista. ¿Qué tenía David delante de él? Su dolor. ¿Qué es lo que tú tienes delante de ti? ¿Qué es lo que más llega a tu mente? ¿Será que hay un dolor del pasado, del presente que tienes delante, que está siempre, constantemente en tu mente, que te permanece hasta tal punto que parece que estás a punto de caer? Salmos 44:15 dice lo siguiente: cada día mi vergüenza está delante de ¿qué? De mí, y la confusión constantemente me agobia. Primeramente tenía dolor, ahora tenía vergüenza. Y no solamente vergüenza, sino confusión. Tal vez en esta mañana hay alguien que delante de él o de ella en sus pensamientos siempre hay vergüenza, se siente avergonzado, avergonzada. Y es lo que tiene delante de él o de ella. Y Salmo 51:3 nos dice: reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué es lo que está delante de mí en esta mañana? ¿Qué es lo más importante de mi vida? ¿A qué he hecho yo el centro de mi vida? Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios nos creó con la capacidad de adorar. En nuestra mente, en nuestro ser, hay una forma inherente a la adoración. Constantemente adoramos algo. Lo primero que Adán y Eva hicieron cuando fueron creados fue adorar a su creador, a Dios. Hicieron de Dios la parte más importante de su vida. Con esa capacidad fuimos creados. Pero ahora, delante de nosotros no está a veces Dios. El enemigo ha puesto a personas delante de nosotros. Ha puesto a cosas delante de nosotros. Dice que todo lo creado le pertenece a quien. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Dios creó las cosas no para que las adoráramos a ellas. ¿Sabes? Cuando tú adoras algo es porque a eso tú quieres aparecerte. Tú quieres ser semejante a eso. Y cuando Dios nos creó a su imagen. ¿Y qué? Para que nosotros miráramos siempre la imagen de Dios y delante de nuestro corazón, de nuestra mente, siempre estuviese Él. Pero el enemigo ha quitado a Dios delante de ¿qué? De nosotros. Y ha puesto dolor, ha puesto vergüenza, ha puesto nuestro pecado. Y por eso estamos sufriendo, vivimos angustiados, sin propósito, sin rumbo. Y Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes qué me llama la atención? Porque se preguntan por qué una de las 10 plagas fue ranas y abundantes. Porque en el antiguo Egipto lo que ellos adoraban era la rana.
Imagínate, César, alguien orando: querida rana, bendice esos alimentos. O en otras partes, por ejemplo, adoran las ratas. Y algunas personas quieren reencarnarse en ratas. Cuando alguien adora algo es porque a eso quiere llegar, a ese nivel. Y cuando siempre nos preguntábamos, ¿por qué Dios quiere que le adoremos? ¿Por qué Dios quiere que constantemente le busquen? ¿Será que Dios necesita ser exaltado? ¿Sabes que lo único que nosotros podemos adorar y no nos hace daño es Dios? Pero muchas personas adoran a sus hijos, otros adoran a sus esposos, esposas, novios, novias, al trabajo, cualquier cosa. Y cuando nosotros adoramos eso, contemplamos eso, le damos la mayor importancia a ello, a eso nos parecemos. ¿Sabes qué me llama la atención? El jueves que estábamos en el grupo, Brenda le decía a las amigas, porque casi todas son mujeres: tengo un grupo de dolor, sufrimiento y perdón del pecado, sanidad del corazón. Casi todas son mujeres, son las que más buscan sanidad, por eso viven mejor. Y les decía, las madres cometen un grande error, porque le dicen al chico: ¿usted a quién quiere parecerse, al papá o a la mamá? ¿Es? ¿Al papá o a la mamá? Usted tiene que ser como su papá, tiene que ser como su mamá. O sea, le están diciendo al niño, que es una esponja, que todo lo absorbe, que sea como otro pecador más, que tenga excusa para caer. De Jehová es la tierra y su plenitud. Su niño no tiene que ser como usted, tiene que ser como Dios, porque Dios sí es perfecto. Mi esposa no tiene que contemplarme a mí, no me rindió pleitesía. No, es que no es a mí que tienen que es a Dios. Ay, que mis amigos no me adoran, no me dicen. No, pues es Dios que tiene. Si tú quieres saber qué piensa Dios de ti, pues mira la Biblia. Y dice: eres la niña de mis ojos, eres real sacerdocio, eres cabeza y no cola. La persona que nos debe llenar cuando adoramos, y Él lo hace de forma perfecta, que no daña nuestro carácter, es Dios. Cuando adoramos otra cosa, nuestro carácter, las cualidades más nobles del ser humano nunca serán exaltadas. ¿Qué está delante de nosotros en esta mañana? ¿A qué le estamos dando mayor importancia en esta mañana? Les cuento la historia de Lee, un hombre que cuando él nació, 3 meses antes de nacer, su padre murió. O sea que Lee nació ¿sin qué? Sin padre. Cuando Lee nació, pasaron 3 años, y como su madre no tenía una pareja que le ayudara para poder proveer a su hijo, entonces le tocaba trabajar mucho a aquella madre. Así que Lee, cuando tenía 3 años, ya vivía en un orfanato. Eso hacía que Lee fuera un chico que en la escuela dijeran, cuando le llenaban la ficha o el observador, los que somos profes sabemos de qué estamos hablando, o lo que ustedes entienden como el manual de convivencia, algo así, que cada mes se entrega, cada periodo, decía: un chico inadaptado, solitario y sin amigos. Es más, como su madre constantemente trabajaba y tenía que ir de un lugar a otro buscando trabajo, Lee se le conoce como un chico nómada en su biografía. No solamente ello, un niño que no tenía respeto por la autoridad. En la adolescencia no respetaba a nadie. Algo muy interesante, y es que cuando Lee inició a crecer, saben que la rebeldía lo llevó a leer libros del marxismo, es decir, una filosofía en contra de los Estados Unidos. Él nació en Estados Unidos. Pero lo que llama la atención es que cuando él, aun cuando tenía ese pensamiento, esa filosofía, ingresó a la Marina. Y cuando Lee ingresa a la Marina, se sentía que no pertenecía a ese lugar, se sentía solo. Es más, a Lee se sintió tan mal cuando lo trasladaron de la Marina a Atsugi, Japón. Y allá se sentía tan sin sentido, sin propósito, que intentó suicidarse. En el año de 1959 hubo una famosa y muy grande deserción. 1959, la Marina tuvo una gran deserción en Atsugi, Japón. Y Lee, como no le gustaban para nada los Estados Unidos, él desertó y se fue a la Unión Soviética.
Y en la Unión Soviética, Lee se sentía aún inadaptado y violento. No tenía brújula en su vida. ¿Y saben qué es lo más interesante? En 1962, él conoce a Marina Prusakova, la hija de un coronel, y se casa con ella. Y en 1962, en ese mismo año, regresan a Dallas, Texas, Estados Unidos. Y Lee era violento con su esposa, constantemente le maltrataba, buscaba matarle, y él sentía que su vida no tenía propósito, no tenía una razón. ¿Saben qué es lo más interesante? Él inició a tener proselitismo, a tener unas ideas muy acordes con Castro, presidente de Cuba. Y en cierta oportunidad, en el año de 1963, cuando un gobernador inició a hablar en contra de Castro, Lee intentó matarlo, pero no pudo hacerlo. Pero él constantemente quería tener gloria, ser reconocido, porque a él siempre lo habían humillado. Entonces él quería ser reconocido, quería tener un momento grande de gloria. Y en cierta oportunidad, cuando el presidente John F. Kennedy inició a hablar de ir a subyugar a Cuba, entonces Lee, no contento con ello, el día 22 de noviembre de 1963 mató al presidente John F. Kennedy. Cuando un policía intentó detener a Lee, también Lee mató a aquel policía. Su gloria duró 2 días, porque Lee Harvey Oswald, el 24 de noviembre de 1963, fue asesinado. Antes de avanzar, ya pasaron 15 minutos y por eso vamos a darle la parte al Grupo Angelus para que tenga el especial, y posteriormente vamos a concluir nuestro sermón de esta mañana. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo. Yo les dije que eran 10, pero vamos a necesitar 15 minutos porque ahora ellos van a volver a cantar, entonces se demoran 5 minutos más, ¿vale? Y después de que ellos canten, vamos a hacer un llamado y el pastor va a orar y vamos a terminar, ¿listo? Entonces miren, la historia de Lee es la historia de muchos chicos que están creciendo hoy en día en muchos hogares, chicos que crecen sin un padre y que creen, o más bien la realidad es que están viviendo solamente con sus madres. Una madre que tiene que trabajar, que tiene que proveer. Un chico que se siente que no pertenece, que no tiene identidad, que le hacen bullying. Un chico que cree que no tiene valor en su vida, que tiene que iniciar a sentirse que hace parte de algún grupo y por eso trata de mostrarse, de tener gloria. La historia de Lee es la historia de muchas personas, hasta el punto de vista que algunos psiquiatras tratan de tomar la historia de Lee Harvey Oswald para explicar el comportamiento de la conducta humana. Es triste porque él dice que sus vidas terminaron sin esperanza. Él perdió la vida. Lee perdió su vida, no tenía un propósito, no tenía un final feliz. Pero la pregunta que yo hago es, ¿qué esperanza tienen las personas que están aquí en esta mañana, que están sufriendo, que tienen dolor, que se sienten rechazados, rechazadas, aún en la misma iglesia, que no tienen un padre o una madre biológica, viva o vivo, que los han expulsado de alguna parte y sienten que no pertenecen? ¿Qué esperanza tienen los jóvenes que están creciendo en un hogar donde sus padres no están? La esperanza es de un mediador. Todos necesitamos de un mediador.
Y en esa segunda parte quiero que ustedes y yo entendamos muy perfectamente por qué tenemos que tener un mediador en nuestra vida. ¿Saben que un mediador es una persona que tú no has llamado pero que tiene que estar allí? Eso es como cuando en el colegio hay una pelea y uno como profesor tiene que ser el mediador. ¿Ves? Gracias a Dios somos grandes para poder apartarlos, ¿eh? Entonces uno los aparta y ellos allá tratando de cosas y no, pues ya que ya están separados, ¿vale? Un mediador es como alguien que viene metido. No lo han llamado, pero ahí está. ¿Vale? Y usted y yo necesitamos un mediador. Ninguno llamó a Dios porque estábamos perdidos. Y Él vino a rescatarnos de la pelea que teníamos con nosotros mismos, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestro pecado, con nuestra vergüenza. Saben que la historia de Jesús se identifica con cada uno de nosotros porque Jesús puede ser y Él tiene que ser nuestro mediador. Las personas están buscando a alguien que su historia se identifique con su dolor, con su sufrimiento, con lo que han pasado para que eso les dé paz, sanidad. Saber que no son las únicas que han pasado por ello. Pues Dios es nuestro mediador porque Él ha pasado hasta por lo que nosotros nunca pasaremos. Y por eso Él puede entenderte, no importando tu realidad. Deseado de toda la gente, página 16, el párrafo más largo, el tercero, ahí está. Dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos. Es en el trato donde hay dolor, es en el trato donde hay sufrimiento, es en el trato donde se le implementa vergüenza al otro, es en el trato donde pecamos con las otras personas. Y Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Entender esto es vital porque nos da libertad y sanidad. Nos están tratando de forma injusta y Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que usted y yo entendamos que lo que merecemos es ser tratado como Cristo merece. ¿Entiende eso? A mí me están tratando y Cristo fue tratado como nosotros merecemos. Merecíamos el pecado, merecíamos la muerte, merecíamos lo peor. Y Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que usted y yo seamos tratados como Él merece. Rey de gloria, Señor de señores. Así merece ser tratado Cristo Jesús. Y dice que Él vino a esta tierra a que lo trataran como nosotros merecíamos, para que a nosotros, cuando lo recibamos a Él, nos trate. Y lo que está hablando es de conexión con el cielo. El trato que nos vamos a dar cuando recibamos a Dios no te lo va a dar necesariamente tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. El trato te lo dará Cristo Jesús, y Él te va a tratar a ti como tú no realmente lo mereces, sino como Cristo merece ser tratado. Es el trato que Él quiere que tú y yo entendamos, que tenemos que recibir de Él. Por eso nuestro mediador, lo que está delante de mí tiene que estar Él. Lo que está delante es lo que yo veo. Y mucha gente ve el abuso, el maltrato, el pecado, la vergüenza, el sufrimiento, el dolor. Y Dios quiere que lo veamos a Él, para que seamos tratados como Él merece. El mediador recibe el sufrimiento, el mediador recibe los golpes en la pelea, recibe la humillación, y Él dice que quiere recibir todo eso en el trato, para que usted y yo no recibamos eso, sino que recibamos en lo que el mediador me va a dar, y es Cristo Jesús me dará el trato que merece ser tratado de Él. Cuando tú estás peleando con alguien, César, y alguien se mete en el medio y le hace el golpe a él, Él es el mediador. Él recibe los golpes, Él recibe la humillación. Él le dice metido, chismoso, metiche. Ese es Cristo Jesús. Y en esta mañana yo quiero explicarle rápidamente por qué la historia de Jesús se identifica con cada uno de nosotros. Sabes, Lee nació de una madre sin padre. Cuando Lee nace no tenía un padre biológico vivo. Juan 8:44, ahí está, lo pueden encontrar en las casas. Nosotros sí tenemos un padre.
Y no somos nacidos de fornicación. ¿Lo recuerdan? ¿A quién le dijeron eso? A Jesús lo rechazaron porque cuando Él nació por fuera del matrimonio. Según la gente del contexto, Jesús había nacido en fornicación por fuera del matrimonio. José no era su padre biológico, así que a él lo rechazaban. Tal vez le hablo a alguien que le están rechazando. José tenía otros hijos de un matrimonio. Jesús era medio hermano. Tal vez eres medio hermano, media hermana y te están rechazando, humillando a tus hermanos. Y Jesús se identifica contigo porque él dijo, es más, tú vienes de la fornicación. En tu hogar te están maltratando, te rechazan. A Jesús también lo rechazaron. Él se identifica contigo. ¿Te ha tocado huir de tu lugar de nacimiento? ¿Se acuerdan qué pasó cuando Jesús nació? Que lo querían matar y tuvo que huir, ser nómada como Lee era nómada. ¿Lo despreciaban o no lo despreciaban? ¿Lo despreciaban a Lee? ¿A Jesús lo despreciaban o no lo despreciaban? Cuando los amigos estaban con él, los compinches, los que él más quería, en el momento más angustiante en el Getsemaní, que estaba a punto de morir, de la tristeza, del dolor, lo dejaron solo. A Lee también lo dejaron solo, pero Jesús también experimentó lo mismo que Lee. Cuando las personas que más decían amarle, aun cuando pasen muchas cosas, yo nunca me apartaré de ti, se fueron y lo dejaron solo, sola. Tal vez a ti alguien te dijo, nos amaremos hasta que la muerte nos separe, y estamos más vivos y estamos más separados que nunca. Jesús se identifica contigo porque a él le prometieron que se quedaría siempre y se fueron. ¿Se puede identificar Jesús con alguien que le han dejado solo, sola, aun cuando aquí le pintaron maravillas? Lo puede hacer porque a él le dijeron, mataremos si es posible, pero de ti nunca me apartaré. ¿Sabes con quién más se identifica Jesús? Con aquella mujer, con aquel niño, con aquella niña que ha sido violada, abusado. A Jesús lo desnudaron sin su consentimiento. Le dieron abuso físico, mental, psicológico, en todas las formas. Flagus flacigarus era el látigo que usaban. Era la manera y tenía una especie de cobre y en el punto final hierro. Y cada vez que querían impregnarle a la persona dolor, le daban 40 latigazos. A Jesús lo laceraron más de 2 veces. Y no digo 2 veces, 1 a 2. 2 veces son 40 veces cada vez. Y cada vez que le daban allí a él, sacaba el látigo carne, pedazo de su cuerpo. Jesús fue abusado. Se puede identificar con aquella persona que fue abusada. Jesús fue tentado a pasar su dolor con vino. ¿Sabes por qué Jesús nunca recibió que su dolor fuera menguado? Porque Él quiere enseñarnos de que es posible vencer. Hebreos 12, allí lo podemos leer. Él fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, pero sin pecado. Jesús se identifica con aquella persona que ha sufrido. Jesús se identifica con aquella madre que está sola, con aquel chico que se siente que no pertenece. Jesús fue abusado por personas que tenían autoridad sobre él. Así como hoy los niños, las niñas son abusados por alguien que tiene autoridad sobre ellos. Una madre, un padre, un tío, un cuidador. Jesús también fue abusado por Herodes, por Pilato. Fue abandonado por sus amigos. Yo quiero terminar con algo tan precioso como esto. Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6 dice lo siguiente: que Jesús se hizo siervo. Hebreos 12:2 dice que Jesús se hizo siervo. Efesios 2:5 al 8 dice que Jesús se hizo siervo. Y en Éxodo 21 del 1 al 6 nos explica qué significa que Jesús se hizo siervo. ¿Sabes qué pasaba cuando alguien se hacía siervo? Mira, cuando alguien se hacía siervo, 6 años, dice, debía trabajar la persona, el esclavo. Sino que siervo y esclavo en la Biblia es lo mismo, doulos.
sino que suena más bonito siervo que esclavo, o sea, suena menos humillante, pero es la misma vaina, ¿ves? Eso es lo mismo. Jesús se hizo esclavo o siervo. Y dice que cuando alguien se hacía esclavo o siervo debía trabajar 6 años para su amo. Si él llegaba con la esposa, con su mujer, después al 7º año se iba libre con su esposa, con lo que llega se va. Pero si él llegó solo y su amo le había dado alguna esposa y habían tenido hijos durante esos 6 años, al llegar el 7º año, la esposa y el hijo le pertenecían al amo. Pero que si él quería quedarse, entonces el amo ahora lo llevaba a la puerta de la ciudad. ¿Qué significa la puerta? Libertad. Y lo llevaban a la puerta de la ciudad y él debía tomar una decisión, decir, quedo libre o por amor a mi familia, a mis hijos y a mi esposa, ahora yo sigo siendo esclavo para siempre, soy siervo para siempre. Si él decidía ser esclavo para siempre, entonces le tomaban y le laceraban sus orejas. Por eso nosotros no nos colocamos corrinches en las orejas, ¿ves? Porque no somos esclavos de nada, Jesús nos dio libertad. Y ahora él entonces, si quería quedarse con su familia que había obtenido, tenía que decir, soy esclavo para siempre, me quedo con ellas por amor a mi familia, a mi mujer y a mis hijos. Y dice el texto que cuando Jesús tenía que tomar una decisión, la decisión que Jesús tenía que tomar era la siguiente: dejo que las personas pasen este paso amargo, que beban la copa de la amargura, del dolor, del pecado. Jesús no quería. Él había llegado al momento donde tenía que darle la libertad. Y él entonces es cuando le mandan a un ángel. Y el ángel le revela a Jesús todos los que serían salvos por su ¿qué? Por su sacrificio, por hacerse siervo, por hacerse esclavo. Le muestra a las personas que podrían aceptarle. Toda persona, a veces nos decimos que nos arrepentimos. Wow, gracias por acordarme. A veces decimos que nos arrepentimos. Hay 2 clases de arrepentimiento según la Biblia. El primer arrepentimiento es por tristeza, y yo quiero leerlo textualmente para que no se nos olvide. Hay 2 tristezas y hay 2 dolores, bíblicamente hablando. Y con esto terminamos para que vamos preparando, ¿vale? La tristeza del arrepentimiento según Dios y la tristeza para el mundo. Eso lo pueden encontrar en Deseo de toda la gente, página 267. Y dice: el verdadero arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Él revela la ingratitud del corazón de lo que ha irrespetado y agraviado al Salvador, y nos trae contrito a los pies del Salvador. Cada pecado que nosotros cometemos vuelve a herir al Salvador. El enemigo nos ha hecho creer que cuando pecamos vemos placer, vemos alegría, pero lo que no vemos es que cuando nosotros pecamos estamos rechazando y estamos hiriendo cada vez más al Salvador. Por nuestras heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Cada vez que pecamos lo herimos más. Cada vez que nosotros decidimos no obedecer a Dios, le estamos impregnando más dolor a su cuerpo. Es como si le diéramos otro latigazo más que arranca carne de su piel. Y dice el texto que el verdadero arrepentimiento es aquel que nos lleva una tristeza, que entiende que cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por el dolor que trae, la angustia que le causó al Salvador. ¿Qué necesitamos entonces para que tengamos esa conexión? 1 hora al día contemplando los últimos momentos del Salvador es suficiente para que entendamos cómo ser libres de todo pecado. Entender de que nosotros, cada vez que decidimos hacerlo, le estamos diciendo al Salvador: yo no acepto tu sacrificio. Así digamos que le amemos, así digamos que vengamos aquí, cada vez que lo hacemos le estamos diciendo: yo no acepto tu sacrificio. Y le impregnamos dolor. Pero el verdadero arrepentimiento dice que tiene que ser una conexión tan fuerte
de tal forma que yo prefiera morirme antes que volver a herirlo a Él. Que mi conexión con Jesús sea tan grande que yo prefiera no existir más antes que volver a lastimarlo. Es lo que realmente necesitamos. ¿Sabes por qué Jesús se hizo siervo? Porque cuando Él no tenía por qué hacerlo, Él era libre, no había cometido pecado, vino a este mundo, tomó mi lugar, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y por eso el poder de Cristo Jesús se encuentra, según el texto bíblico, en Habacuc 3:4. En sus manos está el poder. Porque sus manos nos recuerdan constantemente todo el dolor y sufrimiento que padeció por amor a ti y a mí. Jesús no había hecho nada. Vino a recibir humillación, latigazos. Las personas que se van a perder son aquellos que no aceptan que Él esté delante de nosotros. Y en esta mañana, mientras el grupo Angelus va a cantar, yo le voy a hacer la invitación a alguien que no ha tomado su decisión, que venga aquí al frente. Yo no estoy llamando porque usted se sintió muy bien. Yo estoy llamando a alguien que dice, no, yo quiero que Dios esté siempre delante de mí y yo quiero bautizarme. Tal vez no hoy, pero sí el próximo sábado. Si usted piensa así, entonces le invito a que venga aquí al frente. Si tú has entendido que el Maestro te llama, si quieres aceptar la voz de Dios, si escuchas hoy la voz del Salvador, no endurezcáis vuestro corazón. Si hay alguien aquí que ha escuchado la voz de Dios y que quiere comprometerse con Él y recibir de Él su paz, por sus llagas fuimos nosotros curados. Le invito a que venga al frente mientras el grupo canta. Porque hay dos tristezas: los que lloran por las consecuencias de sus actos, o los que, atraídos por el Espíritu Santo, se dan cuenta que están hiriendo al Maestro cada vez que le dan la espalda y prefieren morirse antes que volver a herirlo. Si tú quieres eso, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Bien, yo quisiera preguntar por última vez si hay aquí en esta mañana que quiere decirle de todo corazón a Dios: Señor Jesús, yo acepto tu sacrificio. Yo acepto que estaba perdido, estaba perdida. Yo creo que sin ti no hay esperanza. Creo en todo lo que hiciste por mí. ¿Hay alguien aquí? Hay un solo mediador entre Dios y el hombre: Jesucristo hombre. Y ese mediador es el que necesitamos tener siempre delante de nosotros. Y por eso, si no hay alguien, yo quiero orar. Bueno, el pastor va a orar. Y de esa forma, la invitación es que siempre nosotros tengamos como mediador a Cristo Jesús. Que Jesús sea el que reciba todo, lleva cautivo todo pensamiento a los pies del Salvador. 2 Corintios 10:5. Llevar cautivo todo pensamiento a Dios. Y cada día seremos semejante a Él. Contemplar su sacrificio en el Getsemaní por lo menos cada día. Y eso nos hará entender qué tanto hizo Él por nosotros.